viene un poco de miedo porque algunos son racistas y no nos quieren en este país, entonces pues es feo. Que el mexicano viene de los aztecas, el americano blanco, ellos no saben de dónde vinieron. Lo que sí no me gusta es que se inclinan mucho por las drogas, no tienen una mentalidad de superación. ¿Qué piensan los mexicanos de los norteamericanos? Durante mucho tiempo ha habido como una pequeña tensión entre los mexicanos y los norteamericanos. Pero ¿te has puesto tú a pensar el por qué? ¿De dónde nace este problema? Pues bien, nosotros hoy en día nos hemos venido a este lugar, a Homestead, para preguntarles a ellos mismos qué piensan sobre los norteamericanos. Vamos a ver qué ellos dicen. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Salimos a la calle de Homestead, la ciudad donde se encuentran más mexicanos. Bueno, aquí vamos a preguntarle y conocer el sentir de los mexicanos hacia la cultura americana. Si tú quieres saber y yo también, claro, pues acompáñame. Si yo te digo a ti la palabra gringo o americano, ¿qué es lo primero que tú piensas? Blanco, rubio, de ojos azules. Lo que me imagino es una persona norteamericana, de tez blanca, alta, ojos de color, azules o verdes, pelo rubio. Para mí eso es lo que se define como un gringo. Muchos valores. Pues me llega a la mente así como, pues dinero, ¿no? Cash. Me viene un poco de miedo porque algunos son racistas y no nos quieren en este país, entonces pues es feo. Que sus estilos de vida son diferentes y sus rasgos son distintos a los de un hispano. Dime tú, ¿cuál es la diferencia entre un americano y un mexicano? En el idioma y color de piel, digamos. La estatura, color de piel, las facciones. La educación, pero no educación de la escuela, sino como de su casa. Es más difícil que él mienta o que sea injusto contigo. Pues yo siento que pues, lo trabajador simplemente, o sea que ya somos más matados, o sea ya sea lo que venga y pues como venga así. Y siento que acá como que tratan de cuidarse un poco más en ese aspecto ellos. Que los mexicanos tenemos una cultura más como extravagante, porque ellos como que tienen una vida más simple y los mexicanos nos gusta como arriesgarnos. La diferencia más grande, pues creo que entre los mexicanos hay bastante apoyo y entre los gringos no hay mucho apoyo. Que el mexicano viene de los aztecas, el americano blanco dicen que son americanos, pero ellos no saben de dónde vinieron. Ahora sí, ¿qué es lo que menos te gusta de la cultura americana? Dime la verdad. Lo que menos me gusta, no sé qué decir, la verdad. No puede uno hablar del americano blanco porque aquí venimos nosotros a trabajar. He convivido con gringos, con gente norteamericana y lo que sí no me gusta es que se inclinan mucho por las drogas. Es lo que yo he visto. Si tuviera que decir algo, que le dicen soccer al fútbol. Es lo único. Pues la comida. Pero sí, la comida y o sea, el calor más que nada también, está un poco más fuerte acá el calor. No comen mucho picante. Lo que menos me gusta es exactamente eso, ¿no? Que sean bastante racistas con las personas de afuera, que son de otros países. Los mexicanos siempre tratamos de apoyar a las diferentes nacionalidades. Una de las cosas que siempre se escucha es que los norteamericanos aparentemente tienen algo en contra de los mexicanos. Según tú, ¿cuál es ese prejuicio que tienen los norteamericanos o los gringos de los mexicanos? Eso viene de los antepasados. Hubo un mexicano, un presidente mexicano, que vendió toda la parte de Texas, eso pertenecía a México. Parte de Luisiana hasta California, todo eso pertenecía a México. El problema es que tuvieron guerra los mexicanos contra los americanos. El narcotráfico, ¿no? Con todas estas leyes sí veo que a los demás países les están dando así como que más permisos de trabajar y pues son mexicanos, ese aspecto como que los han hecho un poco menos. Obviamente no todos, pero una forma de justificar que no trabajan o que no quieren trabajar es decir, los mexicanos vienen y nos quitan los empleos, cuando en realidad no lo es, porque un norteamericano nacido aquí tiene muchas más posibilidades de obtener un empleo antes que un mexicano porque está más preparado, habla el idioma y no es racismo en nada, pero mucha gente prefiere a la gente blanca. No hablo de los afroamericanos porque sería otro punto. En sí, ellos tienen muchas más posibilidades. El problema es de que no tienen una mentalidad de superación. No sabría decir, pero sí
se nota que tienen como que ellos se creen más como que son de la high, o sea, que tienen más dinero, más poder, más cosas, y a nosotros nos sienten que somos menos. Yo he visto que muchas personas son muy buenas, me refiero a los americanos, que ayudan mucho a los mexicanos o cualquier tipo de gente de otro país, pero sí hay unos que son muy racistas. Ruteros, y ya tenemos un buen rato caminando por aquí, por las calles de Homestead, y quiero comentarte más o menos cómo nos está yendo haciendo este video. Nos hemos dado cuenta como que a las personas no les gusta mucho la cámara. Si le preguntamos si lo podemos entrevistar y todo lo demás, de una vez ponen esta cara. Y luego cuando tú les explicas el propósito de la entrevista, dicen como que sí, que está bien, pero siempre y cuando no salgan en la cámara. No sé por qué, pero no les gusta mucho la cámara. Pero nada, vamos a seguir entrevistando personas, vamos a seguir viendo si encontramos a otra persona para seguir con el video. Mientras tanto, suscríbete, dale like a este video y déjanos saber tu opinión sobre el tema que estamos tratando hoy en día. Sigamos. Ahora sí, vamos a ponernos un poquito serios. ¿Consideras tú que los gringos o los norteamericanos son racistas? Sí, claro. Algunos. Algunos. ¿Por qué? Tal vez el idioma o color de piel. Yo no lo he vivido, el racismo. Yo creo que para generalizarlo, que ellos sean así una raza racista, cuando llegué aquí me di cuenta que no. Pero sí, uno como que tiene esa de ellos, pero no. Aquí fue cuando me di cuenta que no. Dependiendo de la persona, como que son racistas y otros al contrario pues, hasta nos admiran, pero pues sí es dependiendo de cada gringo. No todos, no puedo calificar a todos porque yo viví 5 años con una americana, prácticamente era el prototipo de una gringa. La verdad nunca vi en ella en algún momento de discriminación, o pues no. He tratado a muchos en el trabajo también y no he visto eso. Quizás lo sepan ocultar o no, que hay ciertos estados como Tennessee que son gente más blanca. Ahí me di cuenta de que influye mucho la política, como de este señor Donald Trump, ha influido mucho en ese estado y sí la gente se ha vuelto sí, un poco más racista. Si tú eres un mexicano, híjole güey, seguro que conoces esta expresión, gabacho. ¿Por qué crees tú que los mexicanos llaman de esta manera a los norteamericanos? Gabachos, uno lo dice, pero no sé como el origen de la palabra. Antes sí sabía, pero no recuerdo. Pues por su forma de trabajar, ellos no se matan mucho en el sol, que son todos güeros, por eso son así como que gabachos. Los mexicanos siempre ponemos apodos, entonces el decir nosotros gabacho es como una forma de decir, ya sabes, ¿no? Los gabachos no comen chile, no hacen estas cosas. Por su estilo de vida, cómo visten, cómo viven. Uy, ya me ha dado hambre y queremos probar la comida mexicana porque dicen que es una de las mejores comidas y a mí también me gusta incluso. Así que vamos a probarlo. Ahora sí, aparte de esa comida, de esa cultura tan linda, tan rica, ¿qué crees tú que tienen los norteamericanos que le faltan a los mexicanos? Su mentalidad para trabajar. Bueno, algunos son buenos para trabajar, hay unos que no. Que más rudeza, que convivan más. Son así como que también un poco más reservados. Ellos tienen más oportunidades, bueno, exactamente en este país y me imagino que en algunos países más. Entonces eso nos hace falta a nosotros, las oportunidades que tal vez ellos tienen o la vida que ellos llevan, eso nos hace falta a nosotros. Ahora también, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura americana? Pues la forma de ellos, cómo viven, casi la mayoría de los gringos tienen mejor economía, entonces eso me gusta. Es que son puntuales. Cuando le dicen a un gringo, ven a tal hora por una entrevista, ahí está. Si en cambio el mexicano, no es por hablar mal, pero sí, siempre tiene esa costumbre de llegar tarde. Otra cosa que tienen los gringos es que se preocupan por su apariencia, van bien vestidos, tienen que ir a una entrevista de trabajo, tienen que ir a la iglesia, visten bien, correctamente, tienen un poco más de educación. En su cultura se ve un poquito más la diferencia del comportamiento. El sistema que ellos tienen, ¿no?, es mejor, sí. Pues ellos a veces con el mismo latino, el mexicano, a veces pagan menos o no te pagan o así, y el americano es muy responsable con eso, con el trabajador y así. Pues las vistas, las playas, nomás. Son muy buenas personas, nobles. Algunos sí son como medio racistas, pero la mayoría sí tienen un buen corazón. Para que lo sigan, ¿cómo se llama? Tribilín, _.1. ¿Cómo se llama? Al canal Tribilín. ¿Y de nosotros? A otra ruta. Gracias.
Ahora yo no sé, yo estoy pensando, pero ¿qué tú quieres como mexicano que los americanos o los norteamericanos conozcan de tu cultura? Como mexicano, yo quisiera que los gringos pensaran de que no venimos a robar, no venimos a quitarle los empleos como ellos dicen, no venimos a hacer daño, no somos criminales, no somos violadores como lo dijo Donald Trump, el candidato, sino que estamos aquí para tener una mejor vida. Una de las cosas que sí un mexicano tiene por mentalidad, siente mucha admiración por los gringos. Sin embargo, ellos no lo saben. Pues que en realidad no somos tan malos como ellos creen. Todos somos humanos y pues simplemente sería bueno llevar la misma vida y tranquilos entre todos. Pues que no somos así como que tan culeros como también ellos piensan, o sea, hacemos a veces hasta favores y sin recibir somos buena onda, somos chidos. Ahora bien, el propósito de este video no es fortalecer sentimientos negativos que puedan existir entre una u otra cultura. Al contrario, lo que queremos saber es la realidad de lo que está pasando y de cómo piensan el uno del otro y enfocarnos de esta manera en lo positivo de cada cultura, porque cada cultura tiene algo lindo que ofrecer y de esa manera enriquecernos el uno de los otros. Pero ahora, ¿te has preguntado qué piensan los gringos? En el aspecto del trabajo, aman a los mexicanos. De eso me he dado cuenta los empleadores. Prefieren por el trabajo duro que los mexicanos dan a comparación de los gringos. Yo siento que en la forma de hablar, ¿no? Porque ellos sí, los mexicanos somos así como que un poquito más groseros y somos así como que más desmadrosos y ellos son así como que más relajados. Nos gusta mucho el picante o que somos como más extravagantes con los estilos o la cultura, como mucho ruido, muy fiesteros así. El americano piensa de los mexicanos todo el tiempo ha llevado la contra, pero en realidad miles y miles de mexicanos que han peleado defendiendo a este país, a Estados Unidos, y lo que hablen quedará en el viento. ¿Qué tienen los mexicanos que les hace falta a los gringos? Bueno, los mexicanos tenemos eso exactamente de que si vemos a alguien que necesita en lo que podemos ayudar, pues eso exactamente, ¿no? Creo que un gringo si te ve tirado, te ve como sea, no ayuda. La resistencia al trabajo duro, a la construcción. Más cultura, más armonía, son más apegados a la familia y las fiestas y todo eso. La cultura influye mucho, la forma de pensar. El mexicano tiene muchas más ganas de superarse porque vienen de familias pobres, digamos, y el gringo no, el gringo lo tiene prácticamente todo. Y lo que me he fijado mucho y lo que nosotros como latinos, como mexicanos tenemos un Dios, creemos en Dios. Sin embargo, yo he tratado a muchos gringos que ellos no creen en Dios porque al punto que yo he llegado, para ellos su Dios es aquí el Departamento del Seguro Social, donde cuando necesitan ayuda, cuando necesitan dinero van ahí. Sin embargo, nosotros como hispanos, que si no tenemos trabajo, que si no tenemos dinero, bueno, existe un Dios que nos lo va a proveer de alguna forma. Pues les diría que exactamente eso, ¿no? Que todos somos seres humanos y todos merecemos oportunidades. Pues es mejor llevarse bien y siempre estar en paz para poder ser felices ellos y nosotros también. Ellos sin enojo y nosotros también sin miedo de que ellos sean racistas con nosotros. Yo les dijera que, pues que no cambien, ¿no? Digo, mientras uno no haga nada que rompa las leyes de ellos, pues ellos te tratan bien, muy bien. O sea, como que convivamos, ¿no? Así como que pues vengan, hay que convivir y hay que ver que, o sea, si nosotros les quedamos bien a ellos. Bueno, con mis primos son gringos y mexicanos, pero pues aquí se han criado siempre y dice pues que somos como muy chistosos. Que siempre apoyan a los hispanos. ¿Y sabías que estos tipos de videos lo hacemos en otros países? Si tú no lo has visto, te aconsejo que le des clic aquí, donde quiera que tú quieras. Y que vayas y conozcas las diferencias culturales de otros países. Dale clic.